Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Es un gusto reencontrarnos con ustedes. Hola, Fede. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar siempre ahí. Desde la redacción de La Voz del Interior, cada sábado, Sí. en campaña electoral ya. Exacto, y con una especie de contrarreloj, porque estamos a horas, a un día de que se cierre el plazo de inscripción de las listas para la elección de diputados nacionales del 26 de octubre. Cuando estén todas las definiciones, la próxima semana, el próximo programa, vamos a ahondar en eso, vamos a tener a todos los protagonistas acá, mientras hay muchos otros temas para tratar. Tal cual, sí, porque hay una vida que seguir, ¿no? Y uno se levanta todos los días, particularmente en Córdoba capital, ¿no? Nuestra ciudad, la ciudad más importante del interior del país, que ha tenido, bueno, en los últimos meses algunos temas que queríamos abordar, que tiene que ver con el funcionamiento hacia afuera y hacia adentro del Palacio Municipal. Exacto, de eso vamos a hablar con una figura clave dentro de la gestión del intendente Daniel Pacerini. Estoy hablando de Sergio Lorenzetti. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola. Secretario de Administración Pública y Capital Humano. En criollo, el que maneja todas las finanzas del municipio y además también la negociación con el personal y demás, que son dos temas centrales, digamos, dentro de los 4 o 5 claves que tiene el municipio, son esos. Exactamente. Y ya que estamos todavía y cada vez más en el ánimo de campaña, vamos a empezar consultándote por una discusión que empezó a instalarse en la campaña, que es la de las tasas municipales. Que no es solamente acá en la ciudad de Córdoba, es una discusión nacional. Mercado Libre fue un protagonista de eso porque se quejó del nivel de ingresos brutos en distintas ciudades, incluyendo Córdoba. Ese es un tributo provincial, pero también acá dijo que las tasas son demasiado elevadas y que por eso iba a cerrar su oficina en la ciudad y iba a ver dónde mudarla físicamente. No sé en qué está ese proceso, si ustedes abrieron algún diálogo con la empresa y además qué opinión te merece en su postura en general, ¿no? Bueno, en materia de tasas municipales, son aprobadas por el Consejo Deliberante a través de una ordenanza, y esa ordenanza tiene una doble lectura, se trabaja para que todos aquellos que vayan a ser sujetos del tributo puedan expresar, puedan manifestarse. En este caso no hubo inconveniente, ha sido aprobada, está vigente, y a través de la Secretaría de Ingresos Públicos se lleva adelante la operatividad para la cobranza de esas tasas. Y en el caso puntual de las entidades financieras, caso Banco Nación o por caso Mercado Libre, que también realiza actividad financiera, pero también realiza otras actividades, porque están inscritas en otras actividades, en logística, software, comercio y otras actividades más. Entonces, eso hace de que haga un promedio de un 2%. El tributo se aplica sobre lo que declara la empresa, es decir, que si el 2% te da un número, está relacionado a lo que vos declaraste que estás facturando. Entonces no es que tenga un sentido abusivo, ni exagerado, ni de impedir que pueda funcionar la empresa, sino que está relacionado con una alícuota que está fijada en una ordenanza que está vinculado con el monto de facturación. Claro, suena muy alto el monto que pagan de tasa, es porque facturan mucha plata también. Entonces, si vos facturás 35.000 millones, vas a pagar 700 millones. Claro. Entonces, cualquier emprendedor que le diga, mirá, che, tenés que pagar 700, sí, pero estás facturando 35.000. Claro. Entonces, bueno, eso es un poco el sentido. Más allá de eso, el gobierno de Daniel Pacerini es un gobierno que dialoga, que fomenta la inversión. Por lo tanto, se pueden hacer acuerdos de reciprocidad contra inversiones que generen fuentes de trabajo, que generen producción, porque ese es el eje central. En el caso de Mercado Libre, ¿ya cerraron las oficinas? No, todavía están. Entiendo que el área pertinente todavía hay un canal de diálogo. No obstante eso, yo creo que
estas cuestiones a veces tienen algún matiz también político. Algún matiz político. El intendente de Rosario hizo esa lectura, que creía que trabajaba, el CEO, quien fue el CEO, Marcos Alperín, trabajaba más como vocero político del gobierno nacional que como un empresario. ¿Ustedes lo ven de alguna manera similar a eso? Puede haber algún matiz de esas características, uno no lo puede aseverar, pero digamos, muy casual que se genere así masivamente, lo mismo que Banco Nación, el banco oficial que representa a la nación argentina, que tenga una actitud, sabiendo que hoy por hoy los municipios somos como representantes del municipio en este caso, pero la barrera primera de contención que tiene una crisis social muy difícil y que tiene a cargo servicios, porque esto es lo que a veces no se dice. Claro. Dice, ¿ustedes por qué? Y tenemos servicios a cargo. Entonces vos tenés servicios que son propios, elementales, alumbrado, barrido, limpieza, que si uno transita en el vehículo, agarra un bache, se acuerda de toda la familia del intendente, sí, automáticamente. Y hay que decir, ¿no? que la actividad financiera, cuando uno ve el desempeño por rubros, es una de las actividades a las que le está yendo mejor en términos de rentabilidad. Exacto. ¿En qué situación está lo del Banco Nación, Sergio? El Banco Nación está con una audiencia postergada de conciliación. Nosotros siempre está esto del diálogo, ¿no? De poder acercar posiciones a través de negociar una mesa, respetando la ley, las ordenanzas, y siempre en estos casos concretos con una inversión definida, porque es lo que se busca. O sea, las crisis van a salir con producción y con trabajo. O sea, uno sale de la crisis con producción y con trabajo. ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que incluye? Y la economía debe estar enderezada a ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se busca. Y seguramente el tratamiento que va a tener el presupuesto 2026 tal vez tenga una impronta de mayor participación cuando se vaya a debatir para ver todos estos temas. Que la citen a las empresas, por ejemplo. Claro, porque se hace audiencia pública para poder conversar, y de hecho se viene conversando con todos los sectores. Nosotros hemos enviado un presupuesto que se está ejecutando, que eliminó más de 100 tasas, que al mismo tiempo redujo la tasa para la industria manufacturera, para los desarrollos inmobiliarios, para fomentar la inversión justamente, porque entendemos que eso es lo que permite dinamizar la economía, y después los beneficios de la mayor tributación está dada por ese movimiento económico, ¿no? El año pasado, bueno, el presupuesto, en el caso de las tasas, la tasa al comercio e industria, quizás no tanto, pero el inmobiliario urbano sufrió un fuerte incremento, ¿no? Y también eso se sintió a nivel provincial. ¿Ustedes consideran que hay chances, usted decía, eliminamos tasas, de bajar la presión impositiva, tributaria, sí, en la municipalidad como pide el gobierno nacional? Lo que se refiere a los patrimoniales, que son automotores e inmuebles, tienen una actualización por RIPTE y que está vinculado al salario formal, es decir, que es equitativa. Lo que pasa es que cuando tenés alta inflación y después empieza a bajar, los efectos de la inflación llegan, y por ahí empezaste con inflación que venías, que no habías incorporado, y cuando la sentís que se incorporó, la inflación está bajando. Entonces, si vos mirás la serie completa, tal vez estés por debajo. Si la mirás acotada, te va a dar que son exageradamente altos. Pero yo creo que es la sintonía. No obstante, cuando se trate nuevamente el presupuesto, veremos si hay alguna forma mejor, más equitativa. Nosotros entendemos que el país ha cambiado en el sentido de que estamos en una inflación a la baja. Lo mismo nos pasa con los gastos, ¿no? Cuando vos mirás el gasto público, te trae incorporada la inflación, y claro, cuando mirás los ingresos es lo que se produce en ese momento. Claro. Entonces el gasto por ahí se te sube y lo que no te sube el ingreso. Entonces son momentos que después eso tiende a equilibrarse con el tiempo. ¿Sienten injusto ese pedido de parte del ministro de Economía cuando habla de las municipalidades, por ejemplo? De bajar, de decir, bajen la presión. Yo creo que no, o sea, no es justo. Uno cuando analiza nuestra organización nacional como país, ve
que a lo largo de los años, hasta 1853, que se dictó la Constitución Nacional, los caudillos y las constituciones que se intentaron llevar adelante, la Constitución del 19, la del 26, no se podían hacer justamente por la pelea por los recursos. Es más, la del 53, Buenos Aires se incorpora en 1860, después del Pacto de San José de Flores, es decir, era una pelea por los recursos, o sea, del tiempo que venimos peleando por los recursos. Y de un plumazo en un año no podés resolver los problemas en un momento de crisis, sobre todo con los municipios y las provincias, que son quienes tienen a cargo los servicios. Porque vos tenés, por ejemplo, la ciudad de Córdoba tiene 100 centros de atención primaria de salud, 38 escuelas primarias, 38 jardines de infantes, 7 hospitales, y que son los que se están bancando los efectos de la crisis, que ha subido la demanda en un 30 o 35%, porque hay mucha gente que ha dejado de poder pagar la prepaga y va a la asistencia pública. ¿Qué necesitas ahí? Mayor recurso humano, mayor disponibilidad de aparatología, mayor disponibilidad de medicamentos, de insumos. Entonces eso es más gasto. Entonces si vos decís, tenés más gasto, pero al mismo tiempo quiero que bajes las tasas para los servicios, o la gente en situación de calle se ha duplicado. Entonces vos decís, che, pero ¿cómo haces cuando vos tenés mayor gasto? No podés dejar tirada a una persona en la calle, tenés que ir a acudir, y es el primer mostrador el municipio. Entonces, desde la lejanía, sin servicios a cargo, es fácil. Con la gente y con el criterio que tiene el modelo de Córdoba, tanto el gobernador como el intendente, de poner a la persona, a la gente en el centro de la escena, de plantear una economía humana que tenga en cuenta los valores y la dignidad humana, tenés que tender una mano y trabajar no para hacer asistencialismo, sino para el momento de la crisis. Claro. Para la inclusión verdadera es trabajo y producción. Por eso nosotros decimos, trabajo y producción. Ahí podés hablar de reducción de tasas, de la carga tributaria, porque me va a generar la solución. No ahora. No, en el momento es cuestiones coyunturales, ¿no? Claro, atender la urgencia. Exactamente. Sergio, cerraron un acuerdo con el SUEM hace poco tiempo, se cerró un acuerdo salarial hasta el año que viene. Parte de ese acuerdo implica también la contratación de becarios y el pase a planta de algunos empleados. ¿Qué cantidad de becarios son los que tiene el municipio y cuántos son los que van a ser convertidos en empleados municipales? ¿Bajo qué condición? Primero, no van a pasar a planta. O sea, los becarios no. Exacto. Yo te digo, por ejemplo, no, ninguno. Nadie. La planta permanente es a través de un acto administrativo que te incorpora y que vos durás en la planta permanente hasta que te jubiles o se produzca la exoneración, o directamente deje de existir físicamente, ¿no? Entonces vos decís, la estabilidad la tenés hasta el último día de tu vida. Sí. El contratado es contrato por un año, pero está dentro de los beneficios con aporte que vos podés, digamos, identificar claramente que tiene beneficios de cargas sociales. Y los vínculos que pueden tener un monotributista, un becario, el monotributo es un contrato con un plazo determinado por un precio determinado según la necesidad de cada secretaría. No hay relación de dependencia y que generalmente en estos tiempos de mayor demanda por las enfermedades respiratorias se da en salud, por ejemplo, o en asistencia social, por ejemplo, pero que no puede identificar la cantidad exacta porque es muy variable, porque es por tiempo determinado. Lo mismo los becarios, es una práctica laboral que vos vas haciendo. Ahora bien, hay personas que se incorporaron en el 2020 con la pandemia y que han continuado en esa actividad, en esa calidad. Entonces se ha tomado como referencia 2020 para hacer una incorporación de manera contratada. Y que más o menos estamos hablando de unos 400, algunos más, algunos menos, porque también tienen que cumplir ciertos requisitos. Toda esa gente entró ese año. Exacto. Y hay que cumplir requisitos. Claro. Y hay tareas administrativas, hay tareas que están vinculadas a la salud, hay tareas de enfermería, hay médicos. O sea, hay distintas actividades según las áreas.
tienen que cumplir los eso, ¿qué requisitos. requisitos El primer requisito es que no tenga antecedentes penales. Y decimos esto ¿por qué? Porque hubo casos donde se incorporaron no solo a modalidad de contrato, sino a planta, sin pedir antecedentes. Y después, bueno, tenemos casos de varios que están detenidos por delitos graves, con antecedentes que se incorporaban así, sin medir eso, ¿no? Nosotros ya de por sí hemos sacado una resolución que para ser monotributista o becario, primero nos traen que no tienen antecedentes. Bien. Porque son servidores públicos. Evidentemente, necesariamente, vos tenés que cuidar los recursos públicos y esta es una de las formas. Claro. Entonces, eso es lo que se pide, se ve si ininterrumpidamente vinieron cumpliendo tareas, o sea, lleva un tiempito y se va trabajando para ir incorporando. ¿Cuándo estarían esos 400 ya contratados? Y estamos, yo creo que en este mes, el mes que viene, ya podemos empezar a definirlo cuando traigan la documentación pertinente. ¿Cuántas personas trabajan en planta permanente hoy en la municipalidad? En la municipalidad, yo te voy a hacer una pequeña síntesis histórica, ¿no? En el esquema de la Intendencia Luis Juez se aumentó un 27%, en la de Giacomino se aumentó un 8%, en la de Mestre se aumentó un 7%, en la de Yarlora 0 y en la de Pacerini 0. Hoy el número es aproximadamente 9.210. Son las personas que están en planta. Y eso no va a cambiar, por lo que decía, no va a cambiar. Porque para que vos incorpores en planta permanente necesitas un acto administrativo que así lo disponga. Entonces yo creo que hoy ahí están las nuevas tecnologías, está la inteligencia artificial, está la innovación tecnológica, que por ahí suplen este tipo de atención y requerimiento del vecino. Y hay que tratar de ir acotando eso, porque eso a la postre te genera un problema estructural, porque la masa salarial es muy estresante para el presupuesto. ¿Y los contratados? Los contratados no son muy pocos. ¿Más o menos? Debemos estar en la actualidad unos 400 y con esto podemos llegar a 800. El intendente, cuando fue intendente, Martín Yarlora arrancó con una planta de 11.000 y pico, ¿no? Estamos hablando casi 2.000 menos. Bien, otro tema importante para el municipio, la deuda. Hay una deuda de la última gestión radical tomada en dólares, 150 millones de dólares. Bueno, eso lo han ido con la gestión de Yarlora y ustedes se trató de hacer un reperfilamiento, una renegociación o redistribución de la deuda como para que sea pagable a lo largo de los años. La gestión actual estaba intentando eso, pero le toca un momento complicado. Tengo entendido, tienen un pago en septiembre, no sé de qué magnitud es. ¿Y qué posibilidad hay de rolear eso, de tirarlo un poco más para adelante? Bueno, es un tema muy interesante, muy desafiante para lo que viene, como está el mercado, pero concretamente esa deuda fue de 2016, durante la gestión de Martín, logró reestructurarla en muy buenos términos, y durante la gestión de Daniel cayó todo el vencimiento de la deuda, en su totalidad, los 150 millones más los intereses. Entonces, la gestión de Daniel Pacerini ya ha pagado casi 75 millones de dólares, 3 cuotas. Vamos a pagar ahora la de septiembre, que estamos hablando de, si no me equivoco, unos 22, 23 millones de dólares. Es un montón. El problema es que en una situación de normalidad de los mercados, de acceso al crédito, de ventanas que te permitan acudir al mercado internacional, sería mucho más accesible. Hoy tenés que acudir al mercado local. ¿Qué mecanismo usamos para el mercado local? La emisión de letras o la emisión de bonos, que ya la tenemos autorizada por el Ministerio de Economía de Nación. Pero lo que ocurre son las tasas y el plazo. Hoy las tasas, bueno, ayer las colocaciones están muy... Casi 70%, lo que validó el muy gobierno. altas. Entonces, evidentemente vos, si bien eliminás el riesgo cambiario especificando deuda en dólares, estás pagando una tasa a corto plazo elevadísima.
Y eso te quita mucho margen de maniobra y que tenés que ver cómo la vas llevando adelante. En esto venimos trabajando codo a codo con el equipo de provincia también. Pero ese desafío del que hablas no es un default, ¿no? ¿Se va a No, afrontar? en absoluto. Ok. El desafío es cumplir. Y el desafío es de mercado, digamos, ¿no? Porque esto requiere un trabajo muy fino con los bancos, con las entidades que tienen los recursos y que hacen inversión, con los fondos, para poder lograr un buen acuerdo, con el acompañamiento de provincia, para que esto pueda ser llevado adelante. La Municipalidad de Córdoba le ha elevado la nota a Moody's y viene cumpliendo en un contexto altamente difícil por esta razón que hablábamos recién. Yo siempre digo que son tres los elementos que dificultan. Uno es el abandono de Nación con los aportes que venía haciendo, caso transporte. Hoy, si uno mira y dice, che, ¿cuánto sería lo que aportaría transporte según lo histórico? Serían 6.000 millones de pesos por mes. Claro. No se aporta ¿Eso de más. dónde sale? Del municipio. Después, decís, caída de la recaudación. Efectivamente, cayó la actividad económica, cae la recaudación, tenés una baja de la recaudación. ¿Tenés un porcentaje de la caída, se puede estimar? La caída fue mayor en el 2024, estábamos hablando de un 15-16%. En este año 2025 al principio comenzó con una caída, ahora levemente está repuntando, con tendencia a mesetarse. ¿Por qué? Porque las actividades que son sujeto de tributo en la economía urbana, digamos, no han crecido al ritmo del mejor de otras actividades que no están tomadas. Por ejemplo, el rubro servicios, el rubro comercio, la construcción. Entonces, a lo mejor crece otras actividades, pero estas no. Claro. Entonces, bueno, ahí se pone un poquito complicado. Y sobre todo, la que más te nutre de recursos es comercio e industria, que está íntimamente ligado a la actividad económica. Entonces, esos tres elementos, y la deuda en dólar el tercero. Entonces vos tenés retiro abandono del Estado Nacional, cae de la recaudación, deuda en dólares. Ese es un combo que te hace difícil. Y aumento de la demanda social, ¿no? Porque vos decís, además del alumbrado, barrido, la limpieza, que son funciones que tenés que prestar sí o sí, tenés también la parte de los 100 centros de salud, los 7 hospitales, las escuelas y mayor demanda. Entonces, ahí tenés que estar haciendo el equilibrio, cuidando las cuentas públicas, tratando de que los gastos corrientes no superen los ingresos corrientes, mantener ese equilibrio. Y bueno, nosotros lo estamos manteniendo, hemos recibido un municipio ordenado, la gestión de Martín Yarlora ordenó el municipio. Bien. Y nosotros continuamos en esa línea, más allá de todas las dificultades, ¿no?, que hemos y venimos sorteando. Clarísimo, clarísimo, bueno, Sergio. Sergio, muchas gracias, muy interesante. Pudimos pimponear muchos temas. Muchos datos gracias. nos llegamos también, nos dio muchos datos para entender cómo está la situación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos ahora a un corte muy breve, ya venimos con un invitado y al final del programa le bajo palabra como siempre, así que no se vayan.